Tercer domingo de Pascua. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el mundo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba a ir más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a al inicio de esta tercera semana de la Pascua, y hoy la liturgia nos ofrece este bellísimo pasaje del Evangelio de San Lucas, un pasaje digno de meditarse, de desmenuzarse con mucho detenimiento, porque la riqueza en los signos que nos ofrece es tremenda. La palabra de Dios en este tercer domingo de Pascua nos invita a mirar esta realidad de la resurrección, que para muchos tiene muchas formas de verse. El Evangelio reporta, yo quisiera decir esto, 2 grupos. El grupo de los que son desconcertados por el anuncio de la resurrección, de los que tienen miedo ante el anuncio de la resurrección, de los que prefieren ser sobornados para no decir la verdad, como lo veíamos hace unos días en el Evangelio, donde se hablaba de que algunos de los guardias fueron incluso sobornados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Vemos estos 2 discípulos que incluso dicen: «nos han desconcertado diciéndonos que Jesús resucitó». Está ese grupo y está el grupo de los que también tienen miedo, pero este miedo natural a lo desconocido, pero acogen el mensaje de la verdad, el mensaje de la resurrección. El Señor nos invita hoy a mirar estos grupos y a cuestionar: para mí, ¿quién es Cristo resucitado? ¿Es una realidad que motiva mi fe o es un mito? Es un cuento, porque hay personas que hoy pudieran ver esto como una fábula bonita, colorida, pero no como una realidad que vivifica la propia vida. Entonces, bueno, hoy la palabra de Dios nos presenta estos 2 discípulos que
se han separado de la comunidad. Ellos han salido del seno de la comunidad, ya no están con los demás discípulos, se han ido a un pueblo llamado Emaús. Hay muchísimos símbolos en este texto. Emaús, en su etimología, puede significar el lugar de los baños calientes, el lugar de las aguas termales. Algo había ahí seguramente con estas referencias. Sin embargo, esta significación nos va a ayudar a entender el estado de vida de los discípulos. Estos discípulos caminaban desconcertados y podríamos decir que caminaban con el corazón frío, porque más adelante va a decir que cuando ellos reconocen a Jesús, dicen, ¿no es verdad que el corazón nos ardía cuando nos explicaba las Escrituras? Tenían un corazón frío, desconcertado, temeroso, separado de la comunidad. Entonces es Jesús el único que puede calentar nuestro corazón, el único que nos puede sacar de esta frivolidad. Solo quien escucha la palabra de Dios puede dejar que el Señor caliente el corazón. Y el acto continuo después de reconocer al Señor es moverse hacia la comunidad. Dice que de inmediato se levantaron y regresaron a Jerusalén, donde estaban los 11 y los demás discípulos. La verdadera escucha de la palabra de Dios nos pone en sintonía con la comunidad. Si no, entonces empezamos a caer en lo que decíamos ayer, una religión de tipo intimista, una religión más bien acomodada al gusto y placer de cada quien. La verdadera escucha de la palabra de Dios nos inserta nuevamente en la comunidad para volvernos a calentar el corazón, para motivarnos nuevamente a creer en el Señor. Ahora, estos discípulos que se han separado, que están tristes, están decepcionados y, por qué no decirlo, están escandalizados de lo que ha pasado con Jesús. Sin embargo, el Señor no tiene ningún reclamo para ellos. Ciertamente les dice que son tardos para entender, que son tercos, pero el Señor se pone a explicarles uno a uno los pasajes de la Escritura que hablan de Él. Es decir, Dios siempre dispone medios para que nosotros entendamos su voluntad. Pero qué importante es, queridos hermanos, abrirnos a la escucha de la Escritura. No hay mejor medio para conocer a Jesús, no hay mejor escuela para conocer a Cristo, sino la escuela del Evangelio. Desgraciadamente, a pesar de que hoy existen muchísimos más medios para tener acceso a las Sagradas Escrituras, para aprender a leerla, para aprender a meditarla, desgraciadamente también sigue habiendo mucha desidia y mucho dejadez en muchos sectores de nuestra Iglesia Católica, donde se abandona la escucha de la palabra de Dios, donde se da por hecho que como estamos en la iglesia, entonces ya escuchamos la palabra de Dios. No, esto no se puede dar por supuesto. Tiene que ser una realidad y hoy tenemos que cuestionar, ¿verdaderamente yo escucho el Evangelio? Yo hago del Evangelio una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, de consuelo, de iluminación para mi vida, o simplemente el Evangelio se ha quedado allí encerrado en la Biblia que tengo por ahí guardada y de vez en cuando saco, o es realmente dejo que el Señor me nutra a través de su palabra. Vemos como este Jesús no tiene ningún reparo en volverles a enseñar a estos discípulos uno a uno los pasajes de la Escritura. La palabra de Dios y la Eucaristía, como vemos allí, son los signos donde nosotros vamos a reconocer plenamente a nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a encontrarnos con el Cristo vivo. Es por eso, queridos hermanos, que yo invito a que este domingo podamos poner en nuestra reflexión 3 cuestionantes. Primero, ¿cómo estoy yo con la comunidad cristiana? ¿Cómo yo me siento parte de la iglesia? ¿O me separo de la iglesia? ¿Soy de los que critica de lejos la iglesia, juzga las decisiones, no hace nada, pero siempre juzga lo que los demás hacen y no hacen? ¿Cómo estoy yo en mi realidad como iglesia? ¿O soy como el discípulo de Emaús que se va desconcertado, escandalizado y desconsolado? Segundo, yo les invitaría a que reflexionemos sobre cómo está nuestra escucha de la palabra de Dios. Ya hemos dicho algunas preguntas que nos pueden ayudar a orientar pues este deseo de dejarnos instruir por el Señor Jesús. Y tercero, cómo es nuestra vivencia de la Eucaristía, cómo es nuestra vivencia en la Santa Misa. La estoy viviendo como un
cumplir la regla para que no me regañe el padre, para que no me regañe mi mamá, mi abuelita que nos enseñó a ir a misa los domingos, o lo estoy haciendo toda una experiencia de encuentro con Jesús vivo. Me encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía, y esto no se trata de sentir bonito o sentir cosas en la panza porque voy a misa, no, a veces incluso se va sin ganas, pero esto no quiere decir que seamos hipócritas como mucha gente se escuda, no, es una necesidad, yo sé que lo necesito, a veces sin ganas, a veces sin fervor, a veces sin ánimo, pero una necesidad se busca el satisfacer la necesidad, más cuando es una necesidad elemental, independientemente de las ganas, ¿no? Los seres humanos, por ejemplo, tenemos la necesidad de la salud. ¿Y cuántas veces tenemos ganas de tomarnos el medicamento que se nos prescribe para vencer una enfermedad? Pues no, ganas no hay, gusto no hay, pero yo sé que lo necesito y me lo tomo y me pongo la inyección y llevo adelante la prescripción médica. Entonces, la Santa Misa es una necesidad elemental en la vida espiritual de todo creyente. No es una cuestión de ganas. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo me estoy dejando encontrar por Dios también en esa experiencia? Queridos hermanos, que este domingo sea un domingo de mucha luz para cada uno de nosotros, sea un domingo de un verdadero encuentro con Jesús que nos habla, nos instruye, nos alimenta y nos quiere ser parte de esta gran comunidad llamada Iglesia. Que Dios bendiga grandemente tu domingo, que tengas una excelente jornada.